Llamaron bestia a la alienígena, pero el chico humano se paró frente a ella y le dijo, repítelo. Antes de adentrarnos en esta historia, dejen un saludo rápido en los comentarios y díganme desde dónde la ven. Realmente ayuda a apoyar el canal. Los bulliciosos pasillos de la estación Nexus vibraban con el zumbido constante de los sistemas de soporte vital. Entre la multitud, Ellie Bennett, de 16 años, se movía con determinación, con su desgastada mochila al hombro, intentando sobrellevar su primer día en el centro educativo más diverso de la galaxia conocida. Ellie había llegado a la estación Nexus hacía apenas 3 días con su padre, el Dr. Marcus Bennett, quien había aceptado un prestigioso puesto como xenobiólogo jefe. La reubicación desde la colonia terrestre Epsilon había sido repentina, lo que le dejó a Ellie poco tiempo para procesar el cambio. En un momento, se despedía de amigos que conocía de toda la vida. Al siguiente, descendía de una nave de transporte hacia un vertiginoso caleidoscopio de especies, culturas e idiomas. Ahora, mientras se dirigía a su primera clase, Ellie sintió la familiar ansiedad apretándose en el estómago. Las palabras de su padre resonaron en su mente. Esta es una oportunidad, hijo. No muchos humanos pueden experimentar este nivel de inmersión cultural. Ellie, su padre, siempre científico, siempre vio el mundo a través de la lente del descubrimiento y la oportunidad. Para Ellie, esto era solo una disrupción más en una vida ya de por sí complicada. El centro educativo ocupaba una sección entera de la estación Nexus diseñada para albergar a estudiantes de más de 50 especies diferentes. Al acercarse a la entrada, Ellie escaneó su chip de identificación y observó cómo el sistema procesaba su información. Bienvenido, Ellie Bennett, anunció una voz automatizada. Su horario se ha subido a su dispositivo personal. Primera clase, Relaciones y Comunicación Interespecies, nivel 3, sala 42. Siguió la guía holográfica que apareció ante él, una flecha azul brillante que señalaba el camino a través del laberinto de pasillos. A su alrededor, estudiantes de diversas especies se movían con determinación. Algunos caminaban a 2 patas, otros a 4 o más. Algunos flotaban, mientras que otros se deslizaban o rodaban. La diversidad era abrumadora. La sala 42 ya estaba medio llena cuando Ellie llegó. Dudó en la puerta, buscando un asiento vacío. El aula estaba diseñada con asientos flexibles para adaptarse a diferentes fisiologías. Algunos estudiantes se sentaban en sillas tradicionales, mientras que otros se posaban en plataformas especializadas o descansaban en campos de contención. Una profesora humana, una rareza en la estación Nexus, estaba al frente de la sala. La profesora Liana Carter era reconocida por su trabajo en la comunicación interespecífica y su presencia había sido uno de los pocos consuelos para Ellie al revisar la lista de profesores. «Ah, usted debe ser Ellie Bennett», dijo la profesora Carter al notarlo rondando. En la entrada. «Bienvenidos a Nexus. Por favor, busquen asiento». Todas las miradas se volvieron hacia él. Ojos compuestos, ojos individuales, conjuntos sensoriales y otros órganos visuales que Ellie ni siquiera podía nombrar. Sintió que se le enrojecía el rostro mientras se dirigía a un asiento vacío cerca del fondo del aula. Al acomodarse, Ellie notó que se mantenía un espacio deliberadamente alrededor de un estudiante 2 filas más adelante. Los demás estudiantes parecían mantener la distancia, algunos lanzaban miradas cansadas en esa dirección. La estudiante estaba sentada sola, con una postura rígida. Desde atrás, Ellie pudo ver una cascada de lo que parecían escamas o placas iridiscentes que le recorrían la nuca y el cuello, brillando con sutiles tonos azules y morados. Tenía los antebrazos apretados contra el cuerpo, como si intentara ocupar el menor espacio posible. La profesora Carter comenzó la clase con una discusión sobre las barreras de comunicación entre las especies. La comprensión comienza con el reconocimiento. Reconocer que, a pesar de nuestras diferencias, compartimos necesidades y deseos fundamentales, explicó. Tu tarea de esta semana es entrevistar a un compañero de clase de otra especie e identificar 3 similitudes y 3 diferencias en tu percepción del mundo. Se oyeron gemidos por toda la sala,
y Ellie notó que varios estudiantes miraban con nerviosismo a la estudiante del antebrazo con escamas iridiscentes. Al terminar la clase, Ellie recogió sus cosas lentamente, observando la dinámica de la sala. La estudiante del antebrazo fue la primera en salir, moviéndose con sorprendente gracia, a pesar de su evidente incomodidad. En el pasillo, Ellie oyó voces que se alzaban. Curioso, siguió el sonido y encontró a un grupo de estudiantes rodeando a la chica del antebrazo. Una estudiante alta, de aspecto Aven, con un plumaje rojo brillante, hablaba en voz alta. ¿Por qué permiten vidianos en la estación?, preguntó la estudiante Aven, elevándose sobre la chica del antebrazo. Todos saben que no son más que bestias feroces. Mi padre dice que tu especie destruyó 3 colonias navinas antes de que lograran contenerte. La chica del antebrazo mantuvo la cabeza gacha, mientras sus escamas iridiscentes se oscurecían a un azul profundo y perturbado. Eso es una inexactitud histórica, dijo ella. Su voz, sorprendentemente melódica a pesar de la evidente tensión. El conflicto vidiano-naverino se inició tras falsas acusaciones de «guarda tus mentiras», interrumpió otro estudiante, un humanoide corpulento de piel gris pétrea. Mi primo estaba en el puesto de avanzada 7 cuando tu gente atacó. Sin previo aviso, sin piedad, solo masacre. Ellie se quedó atrás, observando el enfrentamiento con creciente inquietud. Sabía que debía marcharse. Este no era su problema. Había aprendido de experiencias pasadas que involucrarse solo empeoraba las cosas. Sin embargo, algo en el aislamiento de la chica resonó en él. Huele a depredador, siseó un estudiante serpenteante, sacando la lengua como un tenedor. Esas garras no son para presumir. Las 4 manos de la chica vidiana se abrían y cerraban, pero las mantenía pegadas al cuerpo. Soy un estudiante como tú, dijo en voz baja. Solo busco educación. Eres una bestia con ropa civilizada. El estudiante Aven se burló, acercándose. Todos saben que los vidianos no pueden controlar sus instintos violentos. Es solo cuestión de tiempo antes de que muestres tu verdadera naturaleza. Algo en Ellie se quebró. Quizás era la familiar sensación de ser un extraño. O tal vez era simplemente que la situación era claramente injusta. Antes de que pudiera pensarlo mejor, avanzó, colocándose entre la chica vidiana y el grupo de estudiantes antagonistas. Dilo otra vez, dijo Ellie, con una voz sorprendentemente firme a pesar de su corazón acelerado. El pasillo se quedó en silencio. El estudiante Aven parpadeó, visiblemente sorprendido por la interrupción. Esto no te incumbe, humano. El estudiante de piel de piedra gruñó. Estás acosando a un compañero en un pasillo público, respondió Ellie. Eso nos incumbe a todos. El estudiante Aven se recuperó de su sorpresa, inclinándose para sostener la mirada de Ellie con ojos afilados y depredadores. No sabes lo que estás defendiendo. Humano. Los vidianos son peligrosos. Son superdepredadores con un historial documentado de violencia. Los humanos también, respondió Ellie con serenidad. Y aquí estoy, conversando en lugar de peleando. Se giró ligeramente, dirigiéndose a la multitud reunida. ¿No se supone que esta estación se centra en la coexistencia, en comprender las diferencias? ¿O eso solo aplica a las especies a las que no se les teme? Siguió un tenso silencio. Ellie sintió a la chica vidiana detrás de él, su presencia como un campo de energía zumbante. La voz del profesor Carter rompió la tensión. ¿Hay algún problema? Se acercó desde el fondo del pasillo, con expresión preocupada, pero firme. La multitud comenzó a dispersarse, aunque no sin unas últimas miradas dirigidas tanto a Ellie como a la chica vidiana. No hay problema, profesor, dijo el Aven con suavidad. Solo estamos dando la bienvenida a nuestros nuevos compañeros. Con una última mirada significativa a Ellie, se alejó, seguido por sus seguidores. El profesor Carter miró a Ellie y a la chica vidiana. ¿Están bien? Ellie asintió, sintiéndose repentinamente ridículo. ¿En qué estaba pensando? ¿En desafiar a un grupo de alienígenas? En su primer día. Sí, profesor, dijo la chica vidiana con voz suave.
No hubo conflicto. El profesor Carter no parecía convencido, pero asintió. Si tiene alguna dificultad, mi oficina siempre está abierta. Con una última mirada preocupada, continuó por el pasillo. Ellie se giró para mirar a la chica Vidiana por primera vez. Su rostro era fascinante, con rasgos delicados enmarcados por esas escamas iridiscentes que ahora se transformaban en tonos azules y morados. Sus ojos eran grandes y facetados, reflejando la luz como amatistas pulidas. Sus brazos colgaban a sus costados, terminando en manos delgadas con lo que parecían garras retráctiles. No es necesario que intervengas, dijo. Su voz melódica tenía una compleja armonización que las cuerdas vocales humanas no podían producir. Estoy acostumbrada a este trato. Eso no lo justifica, respondió Ellie. Soy Ellie Bennett, recién llegada de la colonia terrestre Epsilon. La chica Vidiana pareció observarlo, sus ojos facetados reflejaban su imagen. Después de un momento, inclinó la cabeza. Soy Lisopatia, estudiante de primer ciclo de xenobiología y sociología comparada. Ellie sonrió. Menuda coincidencia. Mi padre es el nuevo xenobiólogo jefe aquí. Dr. Marcus Bennett. Las escamas de Lisa se ondularon de color, cambiando a un púrpura más claro. La investigación del Dr. Bennett sobre el mapeo neuronal interespecies es muy apreciada entre mi gente. ¿Eres su descendencia? Sí, ese soy yo. El hijo del científico, dijo Ellie con una leve mueca. Oye, ¿quieres comer algo? No sé tú, pero me muero de hambre y no tengo ni idea de dónde hay nada en esta estación. Lisa ladeó la cabeza, aparentemente confundida por la oferta. ¿Quieres compartir una comida conmigo? Bueno, sí. O sea, si comes, ¿verdad? No como campos de energía ni nada por el estilo. Un sonido surgió de Licia que Ellie tardó un momento en reconocer, su risa. Una cascada melódica y vibrante de notas. Sí, Ellie Bennett. Yo consumo materia orgánica, aunque mis necesidades digestivas son diferentes a las tuyas. Genial. Entonces puedes mostrarme dónde encontrar algo comestible que no nos mate a ninguno de los dos. Mientras caminaban juntos hacia el centro de la estación, Ellie notó las escaleras que atraían. Los humanos no eran raros en la estación Nexus, pero seguían siendo una minoría. Sin embargo, un humano y un vidiano caminando juntos parecía una imagen inusual. Entonces, dijo Ellie, intentando ignorar la atención. ¿Qué les pasa a esos estudiantes de allá atrás? ¿Por qué la tienen tomada con los vidianos? Licia guardó silencio un momento, sus escamas se tornaron de un azul más tenue. Es una historia larga y compleja. La versión simplificada es que mi especie evolucionó como superdepredadores en un mundo hostil. Nuestras capacidades físicas y ciertos imperativos biológicos han hecho que otras especies desconfíen de nosotros. Imperativos biológicos. Los vidianos experimentamos periodos de intensos estados emocionales y fisiológicos. En nuestro pasado antiguo, estos estados a menudo conducían a conflictos y violencia. Desde entonces, hemos desarrollado métodos para controlar estos impulsos mediante la disciplina mental y, cuando es necesario, la medicación, asintió Ellie. Así que, básicamente, te juzgan por lo que hicieron tus ancestros o por lo que creen que podrías hacer basándose en tu biología. No es del todo irracional. Licia admitió, ha habido incidentes, casos aislados en los que los vidianos perdieron el control. Estos eventos son raros, pero memorables, y refuerzan los prejuicios existentes. Llegaron al centro, un vasto espacio abierto en el corazón de la estación Nexus. Múltiples niveles se elevaban a su alrededor, conectados por plataformas flotantes y pasarelas asistidas por gravedad. Vendedores de comida de docenas de mundos ofrecían su cocina, creando una variedad vertiginosa de olores, algunos apetecibles para Ellie, otros claramente no. Licia lo guió a una sección donde varios vendedores exhibían el símbolo universal de seguridad humana. Estos establecimientos ofrecen alimentos compatibles con la bioquímica humana, explicó. Recomiendo la cocina altariana. Es similar a la comida de la Tierra, pero con variaciones interesantes.
Eli pidió algo parecido a un burrito, pero que contenía arroz azul y proteínas derivadas de una especie de pez saltariano. Lisofia eligió un tazón con lo que parecían fragmentos de cristal brillantes de un vendedor que mostraba advertencias para varias especies, incluidos los humanos. Encontraron un lugar tranquilo en uno de los niveles superiores, con vistas al bullicio de abajo. Mientras comían, Eli compartió historias sobre la Tierra. La colonia Epsilon y su vida anterior. Licia escuchaba atentamente, haciendo preguntas ocasionales que revelaban su genuino interés en la cultura humana. «Entonces, ¿por qué elegiste venir a la estación Nexus?», preguntó Eli finalmente, especialmente si sabías que podrías enfrentarte a algo. «¿Y bien, qué pasó hoy?». Las escamas de Lisofia brillaron pensativamente. Los vidianos hemos estado aislados durante generaciones. Tras los conflictos con los navarinos y otros, nos retiramos a nuestro mundo natal y a unas pocas colonias. Se consideró más seguro para todos los involucrados. Consumió delicadamente uno de los fragmentos de cristal. Pero el aislamiento genera sus propios problemas. Sin comprender a los demás, el miedo persiste en ambos bandos. Así que eres como un pionero que rompe barreras. Soy una de los 30 estudiantes vidianos seleccionados para la iniciativa educativa Nexus, un programa diseñado para integrar a individuos prometedores de especies históricamente aisladas o en conflicto en la sociedad galáctica dominante. Sus escamas se oscurecieron ligeramente. El proceso de selección fue riguroso. Solo se consideraron aquellos con un control excepcional sobre sus imperativos biológicos. Eli la observó mientras comía otro cristal, que pareció disolverse en lugar de crujir entre sus dientes. Es mucha presión para los estudiantes. Es una presión necesaria. El éxito o el fracaso de este programa determinará las futuras oportunidades para mi especie. Lo miró directamente, sus ojos facetados reflejaban las luces de la estación. Por eso su intervención, aunque apreciada, fue innecesaria. No puedo permitir que las confrontaciones se intensifiquen sin importar la provocación. Mucho depende de mantener la percepción de que los vidianos pueden funcionar pacíficamente en una sociedad mixta. Antes de que Eli pudiera responder, sonó su dispositivo personal. Un mensaje de su padre apareció en la pantalla. Reunión retrasada. Seguridad de la estación me notificó sobre un incidente que te involucra hoy. Tenemos que hablar cuando llegue a casa. No te metas en problemas. Eli suspiró. Genial. Parece que ya estoy en el radar de mi padre. ¿Es esto problemático?, preguntó Licia. Digamos que mi padre y yo tenemos opiniones diferentes sobre mantener un perfil bajo. Terminó de comer y recogió sus cosas. Probablemente debería irme a casa. Nuestras habitaciones están en la sección 7, cerca de las instalaciones de investigación de xenobiología. Observó Lisa. ¿Mis habitaciones están en la sección 4 con los otros? Estudiantes no humanos. Mientras regresaban a la estación central, Eli se encontró disfrutando genuinamente de la compañía de Lisateia. A pesar de su apariencia alienígena y su forma de hablar formal, había algo refrescantemente honesto en ella. Pasaban por una sección menos concurrida de la estación cuando 3 figuras se cruzaron en su camino. Eli reconoció al estudiante Aben de antes junto con otros 2 que no había visto antes. Ambos humanoides altos y musculosos con patrones bioluminiscentes brillando bajo su piel translúcida. Vaya, si es el defensor humano y su depredador mascota, dijo el estudiante Aben, con su plumaje rojo erizado. Eli sintió que Lisateia se tensaba a su lado. No queremos problemas, dijo, intentando sonar tranquilo. Debería haberlo pensado antes de montar una escena. Respondió uno de los humanoides bioluminiscentes. Tar dice que lo avergonzaste delante de todos. El estudiante Aben, Tar, dio un paso al frente. Tengo curiosidad, humano. ¿Qué te hizo defender a un vidiano? ¿No sabes de lo que son capaces? Su nombre es Eli Bennett, dijo Lisateus con voz perfectamente controlada. Y simplemente regresamos a nuestros aposentos. Por favor, permítanos pasar. Habla con tanta cortesía. El segundo humanoide bioluminiscente se burló. Casi suena civilizado. Casi.
Tara asintió. Pero todos sabemos que hay bajo esa apariencia contenida, ¿verdad? Dime, Vivian. ¿Cuánto tiempo puedes mantener ese control antes de que tu verdadera naturaleza aflore? Ellie notó que las escamas de Lisateia se oscurecían, un índigo intenso se extendía por su piel visible. Sus manos delanteras se cerraron en puños apretados y luego se relajaron deliberadamente. Tus intentos de provocar una respuesta emocional son transparentes e ineficaces, dijo, con la voz aún tranquila a pesar de los signos visibles de angustia. Te sugiero que reconsideres esta acción, ya que viola varias regulaciones de la estación respecto a la conducta interpes. Tar rió, un graznido áspero. Escúchalo. Citando regulaciones, esforzándose tanto por seguir las reglas. Se acercó, usando su altura para cernirse sobre Lisofia. Pero sabemos la verdad. Mi padre sirvió en la defensa naverina. Fuerza. Me mostró grabaciones de lo que ocurre cuando tu especie pierde el control. El frenesí, la sed de sangre. Retrocede, dijo Ellie, dando un paso al frente. Lo que haya pasado en el pasado no tiene nada que ver con Licia. Lo defiendes con tanta pasión, dijo Tar, dirigiendo su atención a Ellie. Me pregunto si lo defenderías tan rápido si hubieras visto lo que yo he visto. Si supieras lo que un vidiano enfurecido puede hacerle a la suave y frágil carne humana. La amenaza era inconfundible. Ellie sintió un frío nudo de miedo en el estómago, pero se mantuvo firme. No me interesan las lecciones de historia ni las amenazas. Solo intentamos llegar a nuestras habitaciones. Quizás el humano necesite una demostración. Uno de los estudiantes bioluminiscentes sugirió que los patrones en su piel pulsaran con mayor intensidad, algo que le mostrara de lo que su nuevo amigo es realmente capaz. El pico de Tar se curvó en lo que podría haber sido una sonrisa. Excelente idea, Vex. Se volvió hacia Alicia. ¿Qué dices, bestia? ¿Le mostramos a tu mascota humana qué pasa cuando se presiona demasiado a un vidiano? Las escamas de Alicia se habían oscurecido hasta un púrpura casi negro, pero su voz se mantuvo firme. No participaré en tus provocaciones. Ellie, deberíamos alertar a seguridad de la estación. Mientras Ellie buscaba su dispositivo personal, Vex se movió con sorprendente rapidez, tirándolo de su mano. El dispositivo cayó al suelo con un ruido metálico, deslizándose hasta detenerse a varios metros de distancia. Sin interrupciones, dijo Vex, los patrones bioluminiscentes de su piel brillaron agresivamente. Esto es entre nosotros. Ellie sintió que la situación se descontrolaba. Ya se había enfrentado a acosadores antes, pero esto era diferente. No eran solo adolescentes enfadados. Eran extraterrestres con capacidades desconocidas, impulsados por prejuicios profundos que no comprendía del todo. Última oportunidad para irse, dijo Ellie, intentando parecer más seguro de lo que se sentía. Tar hizo un gesto de desdén. Los humanos siempre tan dramáticos. Sin previo aviso, empujó a Ellie con fuerza, haciéndolo tropezar hacia atrás y estrellarse contra la pared. El dolor se apoderó del hombro de Ellie al impactar contra la superficie metálica. Lisateia avanzó, pero se detuvo, con los antebrazos rígidos a los costados. Este comportamiento viola mi posición. Ahórranos la recitación. El segundo estudiante bioluminiscente la interrumpió. Se colocó frente a Alicia y extendió la mano para tocar una de las escamas iridiscentes de su rostro. Siempre me he preguntado cómo se sienten. ¿Son tan afiladas como parecen? No me toques, dijo Lisus. Y por primera vez, Ellie percibió un temblor en su armoniosa voz. Sus escamas latían ahora, ondas de un morado oscuro y negro ondulando sobre su piel visible. Ellie se apartó de la pared, ignorando el latido de su hombro. Oye, déjala en paz. El estudiante bioluminiscente lo ignoró, pasando un dedo por el borde de una de las escamas faciales de Lisa. Parece metal. Interesante. Lo que sucedió después ocurrió tan rápido que Ellie apenas pudo procesarlo. La postura de Lisateia cambió, enderezando la columna mientras sus 4 brazos se movían en perfecta coordinación. En un instante estaba inmóvil. Al siguiente,
el estudiante bioluminiscente estaba en el suelo. Licia estaba de pie sobre él con un pie apoyado ligeramente sobre su pecho. Sus garras estaban extendidas, brillando como obsidiana pulida en las puntas de sus dedos. «Te pedí que no me tocaras», dijo, con una nueva armonía en su voz que le provocó escalofríos en la espalda a Ellie. No era fuerte ni particularmente amenazante, pero contenía una cualidad que desencadenó algo primario en su cerebro, una advertencia que registró a nivel instintivo. Tar y Beck se congelaron, su postura agresiva fue reemplazada por un cansancio repentino. «La seguridad de la estación llegará en cualquier momento», continuó Licia, aún con esa extraña voz resonante. «Revisarán las grabaciones de vigilancia y verán que iniciaste contacto físico contra Ellie Bennett y conmigo. Te recomiendo que te vayas ahora antes de que tus acciones resulten en sanciones formales». Durante un tenso momento, nadie se movió. Entonces Licia retrocedió, retirando el pie del pecho del estudiante bioluminiscente. Retrajo las garras y cruzó los antebrazos en una postura tranquila. El estudiante caído se puso de pie de un salto, con sus patrones bioluminiscentes parpadeando erráticamente. «¿Vieron eso?», siseó a sus compañeros. «Estaba a punto de atacarme. Me defendí con la misma fuerza», corrigió Licia, recuperando su tono normal. «Como es mi derecho según las normas de la estación». El plumaje de Tardunk se había aplastado contra su cuerpo, una señal que él interpretó como miedo o sumisión. «Esto no ha terminado», dijo. Pero la amenaza sonaba hueca. Con un gesto brusco a sus compañeros, se retiró, y los tres desaparecieron por un pasillo lateral. Una vez que se fueron, Licia se volvió hacia Ellie. «¿Estás herido?». Ellie le frotó el hombro. «Solo un moretón, creo». Eso fue impresionante. Las escamas de Lisofia habían empezado a aclararse, volviendo a su iridiscente azul púrpura. «Fue un riesgo calculado. Usé la fuerza justa para demostrar mi capacidad sin causar lesiones». Ella apartó la mirada. No debía haber permitido que la situación llegara a una confrontación física. «Se anotará en mi evaluación». «¿Tu evaluación? ¿Quieres decir que te están monitoreando?». A todos los estudiantes vidianos del programa de integración se les monitorea su comportamiento y control emocional. Señaló una discreta banda alrededor de su muñeca que Ellie supuso que era una joya. «Este dispositivo rastrea ciertos indicadores biométricos y puede administrar calmantes si es necesario». Ellie frunció el ceño. «Eso parece excesivo». Es una precaución que muchas especies insistieron antes de permitir la entrada de vidianos a la estación. Un compromiso necesario para la integración. Licia recuperó el dispositivo personal de Ellie de donde se había caído y se lo entregó. «Deberías reportar el incidente». ¿Eso no empeorará las cosas? No reportarlos les da poder. Además, los registros de seguridad mostrarán que ellos iniciaron la confrontación. Esto es importante para mi participación continua en el programa». Ellie asintió, comprendiendo la precaria situación de Lisateia. Presentó un breve informe a través de su dispositivo, asegurándose de enfatizar que Lisateia solo había actuado en defensa propia tras ser provocada físicamente. Mientras continuaban hacia las zonas residenciales, Ellie no pudo evitar notar cómo reaccionaban los demás residentes de la estación ante Licia. Ahora, la noticia corría rápido por la estación Nexus. Al parecer, algunos la habían tratado con mayor severidad que antes, mientras que otros observaban con manifiesta curiosidad o preocupación. «Ahora será más difícil», dijo Lisus en voz baja, observando las reacciones a su alrededor. «Estarán atentos a cualquier señal de agresión o inestabilidad». «Pero no hiciste nada malo», protestó Ellie. «Eso es irrelevante. La percepción es lo que importa en los escenarios de integración». Se detuvo en un cruce donde sus caminos se separarían. «Agradezco tu ayuda hoy, Ellie Bennett. Pero quizás sería mejor que limitáramos nuestras interacciones de ahora en adelante». Ellie la miró con incredulidad. «¿Hablas en serio? Después de todo eso, simplemente me vas a evitar». «No es personal. Es práctico. Tu asociación conmigo dificultará tu propia integración».
Sus escamas brillaban con patrones sutiles que Ellie no pudo interpretar. Eres nuevo aquí. Tienes la oportunidad de establecer relaciones positivas con varios grupos. Mi presencia complicaría ese proceso. Es ridículo. Puedo elegir con quién paso el tiempo. En la estación Nexus, las decisiones tienen consecuencias que van más allá del individuo. Los ojos facetados de Licia reflejaban las luces del pasillo. Ya me han clasificado como potencialmente peligroso. Esa clasificación ahora se extenderá en parte a quienes se asocian conmigo. Ellie se pasó una mano por el pelo con frustración. ¿Y qué? Se supone que debo fingir que nunca nos conocimos. Seguirle la corriente a todos los que te tratan como si fueras una especie de monstruo. Te pido que consideres tu propio bienestar social. Dijo Lisateus con voz suave. El programa de integración ya es bastante difícil para quienes lo elegimos. No elegiste involucrarte en esta complejidad. Antes de que Ellie pudiera responder, su dispositivo personal volvió a sonar. Otro mensaje de su padre. Las imágenes de seguridad muestran que te involucraste en un altercado con varios estudiantes no humanos, incluyendo a un vidiano. Regresa a tus aposentos inmediatamente. Ellie, mi padre me va a matar. Eso parece improbable dado el compromiso documentado del Dr. Bennett de entrar en la armonía de la gente. Dijo Lisateus, aparentemente tomándose su declaración al pie de la letra. A pesar de la tensión del momento, Ellie rió. Es solo una expresión. Va a estar enojado, no homicida. Las escamas de Licia se ondularon en lo que Ellie comenzaba a reconocer como diversión. Los modismos humanos son confusamente violentos. Sí, somos así de raros. Ellie dudó y luego añadió, escucha, digas lo que digas, no voy a fingir que no nos conocemos. Te veo mañana en clase. De acuerdo. Lisateus pareció a punto de objetar, pero simplemente inclinó la cabeza en señal de reconocimiento. Hasta mañana, entonces. Espero que tu conversación con la doctora Bennett sea productiva. Mientras Ellie la observaba alejarse, sus escamas iridiscentes reflejaban la luz con cada movimiento. No pudo evitar preguntarse en qué se había metido. Su primer día en la estación Nexus, y ya había logrado hacer enemigos, defender a un alienígena con un pasado complicado y decepcionar a su padre. No era exactamente el nuevo comienzo que esperaba. Aún así, mientras se dirigía a la sección 7 y al inevitable enfrentamiento con su padre, Ellie se encontró deseando volver a ver a Lisateia. Había algo en ella, una complejidad bajo su apariencia controlada que lo intrigaba. Tal vez era el científico que llevaba dentro, heredado a pesar de sus mejores esfuerzos por resistir la influencia de su padre. O tal vez era simplemente que en una estación llena de alienígenas, él encontró a alguien que entendía lo que significaba ser un forastero. De cualquier manera, Ellie tenía una cosa clara. Su vida en la estación Nexus iba a ser mucho más interesante de lo que había anticipado. Cuando llegó a sus aposentos, su padre lo esperaba. Su expresión era una mezcla de preocupación y decepción. Ellie, dijo el Dr. Bennett, indicándole a su hijo que se sentara frente a él en la pequeña mesa del comedor. Recibí una notificación de seguridad de la estación sobre 2 incidentes separados hoy, relacionados contigo y una estudiante vidiana. Ellie dejó caer su mochila y se sentó con un suspiro. Se llama Licia. Conozco su identidad. Me preocupa más porque mi hijo, en su primer día en una nueva escuela, decidió involucrarse en una confrontación con varios estudiantes seguida de un altercado físico. Yo no empecé ninguna de esas situaciones, dijo Ellie a la defensiva. Algunos estudiantes acosaban a Lisofia, llamándola bestia, diciendo que no pertenecía aquí. La expresión del Dr. Bennett se suavizó un poco. Aunque aprecio el impulso de defender a alguien que sufre acoso, necesitas comprender las complejidades de las relaciones entre especies en la estación Nexus. Los vidianos sé lo que son, interrumpió Ellie. Licia me lo explicó. Antiguos depredadores ápice, imperativos biológicos, conflictos históricos. También explicó que forma parte de un programa de integración con un montón de reglas y supervisión. Me mostró una pulsera que le obligan a usar.
Su padre pareció sorprendido. Habló contigo sobre el monitor de equilibrio neuronal. Eso es inusual. Los vidianos suelen ser reservados sobre las adaptaciones necesarias para su integración. Quizás porque se dio cuenta de que no la estaba juzgando por su especie, respondió Ellie, incapaz de evitar el tono cortante de su voz. El doctor Bennett suspiró, quitándose las gafas y pellizcándose el puente de la nariz. Ellie, yo tampoco la estoy juzgando. He trabajado con 2 investigadores vidianos en mi carrera, y eran científicos brillantes. Pero la situación es complicada. La historia entre los vidianos y varias otras especies. La representación en esta estación está llena de conflictos y malentendidos. ¿Y qué? ¿Se supone que debo quedarme de brazos cruzados mientras la acosan por algo que no tiene nada que ver con ella personalmente? No. Pero hay maneras más efectivas de manejar estas situaciones que la confrontación directa. El doctor Bennett se inclinó hacia adelante. La seguridad de la estación está bien capacitada para lidiar con conflictos interpes. El centro educativo tiene protocolos para denunciar acoso y discriminación. Al escalar la situación, potencialmente la empeoraste. Ellie pensó en las palabras de Lisa sobre cómo el incidente afectaría su evaluación. Dijo algo similar, que sería mejor que no pasáramos tiempo juntos por mi bien. Su padre arqueó una ceja. Quizás deberías considerar su consejo. No porque haya nada malo en hacerse amigo de una vidiana, sino porque navegar por la dinámica social de la estación Nexus ya es lo suficientemente difícil sin aliarse de inmediato con una de las especies más controvertidas a bordo. Eso es exactamente lo que hacen los demás. La evitan porque es más fácil. Porque no quieren lidiar con estas dinámicas sociales. Ellie se puso de pie, con la frustración creciendo. No voy a fingir que no existe solo porque podría simplificarme la vida. El doctor Bennett observó a su hijo durante un largo rato. ¿Sabes? A veces me recuerdas a tu madre. Su voz se suavizó con un dejo de antiguo dolor. Ella nunca podía pasar por alto una injusticia sin involucrarse. La mención de su madre hizo que Ellie se detuviera. Había muerto cuando él tenía 7 años, dejando solo recuerdos fragmentados y una colección de registros personales que Ellie había leído y releído a lo largo de los años, intentando reconstruir una imagen más completa de la mujer que le había dado la vida. ¿Qué habría hecho ella? Preguntó Ellie en voz baja. En mi lugar, una sonrisa triste cruzó el rostro de su padre. Probablemente exactamente lo mismo que tú hiciste, y yo habría tenido la misma discusión con ella que tengo contigo ahora. Se levantó y puso una mano en el hombro de Ellie. No digo que no seas amiga de Lisofia. Te digo que tengas cuidado. Entiende en qué te estás metiendo. El prejuicio contra los vidianos no es del todo irracional, aunque a menudo sea mal dirigido o exagerado. Ellie asintió y parte de su ira se disipó. Lo entiendo. Tendré cuidado, pero no la voy a evitar solo porque pueda ser complicado. Bastante justo. El doctor Bennett le apretó el hombro. Solo prométeme que usarás mejor criterio si te encuentras en otra confrontación. Informélo a seguridad o a un maestro inmediatamente en lugar de escalar. Lo prometo, dijo Ellie, aunque no estaba del todo seguro de poder cumplir esa promesa si se enfrentaba a una situación similar. Más tarde esa noche, mientras Ellie yacía en la cama mirando el desconocido techo de su nueva habitación, no podía dejar de pensar en Lisofia. La forma en que sus escamas se habían oscurecido cuando estaba molesta. El poder controlado que había mostrado al defenderse. La resignación en su voz cuando sugirió que no deberían asociarse entre sí. Por impulso, tomó su dispositivo personal y buscó información sobre los vidians. La mayor parte de lo que encontró fueron descripciones clínicas y antropológicas de su biología, sus estructuras sociales y sus logros tecnológicos. Pero enterrado dentro de los artículos académicos y en los relatos históricos, encontró referencias a lo que Lisatea había llamado imperativos biológicos. Los estados emocionales vidianos estaban neuroquímicamente vinculados a sus capacidades físicas de maneras que la mayoría de las otras especies sensibles no experimentaban.
Las emociones fuertes, en particular el miedo, la ira o el estrés intenso, desencadenaron cambios fisiológicos que mejoraron la fuerza, la velocidad y la agudeza sensorial. En su pasado evolutivo, estos cambios habían sido adaptaciones de supervivencia, lo que les permitió responder a amenazas con mayor capacidad. El problema, como explicó un artículo, era que estos estados mejorados también afectaban la función cognitiva, reduciendo en ocasiones el control de los impulsos y la toma de decisiones racional. Los antiguos vidianos habían desarrollado elaboradas estructuras sociales y rituales para gestionar estos estados. Pero cuando se encontraron por primera vez con otras especies espaciales, los malentendidos llevaron a incidentes en los que los vidianos entraron en estos estados mejorados en contextos inapropiados, a veces con resultados violentos. Los vidianos modernos utilizaron una combinación de disciplina mental, medicación y tecnología para regular estas respuestas. Los monitores de equilibrio neuronal que llevaban los participantes del programa de integración fueron diseñados para detectar los primeros signos neuroquímicos de un estado mejorado y administrar agentes calmantes preventivos. Mientras Ellie profundizaba en la investigación, empezó a comprender por qué la isopatía estaba tan preocupada por mantener el control, porque incluso la menor confrontación de hoy se notaría en su evaluación. El programa de integración no se trataba solo de intercambio cultural. Fue un experimento cuidadosamente monitoreado para ver si los vidianos podían funcionar en una sociedad mixta sin que sus respuestas biológicas crearan problemas. Parecía una carga enorme para los estudiantes. Lisateia no estaba simplemente afrontando los desafíos normales de la educación y la aceptación social. Ella representaba a toda su especie. Cada una de sus acciones y reacciones fueron examinadas en busca de signos de la verdadera naturaleza que estudiantes como Tar parecían convencidos que eventualmente surgirían. Con una nueva comprensión llegó una resolución más fuerte. Ellie decidió que, independientemente de las complicaciones o consecuencias sociales, continuaría siendo amigo de Lisateia, no por lástima o por algún complejo de salvador equivocado, sino porque realmente disfrutaba de su compañía y respetaba su determinación de forjar un camino para su pueblo, a pesar de los obstáculos colocados en su camino. Cuando el sueño finalmente empezó a reclamarlo, Ellie se preguntó qué le depararía el mañana. Su primer día en la estación Nexus había sido mucho más agitado de lo previsto. Algo le dijo que los días el futuro sería igualmente impredecible, especialmente con Lisa en su vida. Lo que no podía haber sabido era que su simple acto de defender a Lisa ya había puesto en marcha eventos que los pondrían a prueba a ambos de maneras que ninguno podría haber imaginado. A la mañana siguiente, Ellie vio a Lisa en una tranquila cala manipulando una pantalla holográfica que mostraba comparaciones evolutivas entre especies. «Eso es genial», dijo, genuinamente interesado. «Mi papá a veces habla de evolución convergente». Las escamas de Lisa brillaron de placer. Precisamente. Sugiere que ciertas soluciones a los desafíos ambientales son tan eficientes que la evolución llega a ellas de forma independiente en toda la galaxia. Su conversación fue interrumpida por la voz familiar de Tar. Parece que el humano todavía no ha aprendido la lección. El cuervo se acercó con varios estudiantes, su postura era menos agresiva que antes, pero sus ojos aún eran hostiles. Revisé las imágenes de seguridad. Era bastante impresionante la rapidez con la que Vidian se movía cuando lo provocaban. En lugar de confrontar a Tar directamente, Ellie sugirió que informaran del acoso al profesor Carter. La administradora Celine, una humanoide alta con piel plateada, intervino antes la situación se agravó. Sus preocupaciones se han expresado repetidamente y ahora rozan el acoso selectivo. Ella le dijo a Tar con firmeza: «El programa de integración ha sido aprobado por el Consejo Nexus después de una revisión exhaustiva». Después de dispersar a la multitud, la administradora Celine aconsejó a Lysata que programara una sesión adicional con el Dr. Luren para aprender técnicas de regulación emocional y le recordó a Ellie que usara los canales adecuados para denunciar el acoso. Más tarde, el padre de Ellie los invitó a ambos a una demostración de laboratorio de un nuevo sistema de interfaz neuronal diseñado para facilitar la comunicación directa entre sistemas nerviosos fundamentalmente diferentes. Durante la demostración,
Lysatea impresionó incluso al Dr. Bennet con su comprensión de conceptos neurológicos complejos. Durante las siguientes semanas, Ellie y Lisa cayeron en un patrón cómodo. Aunque todavía encontraron hostilidad ocasional, la intervención del administrador Celine había reducido el acoso más abierto. Descubrieron intereses compartidos en la historia antigua, la física teórica, sorprendentemente, la comedia. Aunque el humor de Vidian enfatizaba las incongruencias lógicas en lugar de la variedad de la Tierra, Ellie supo durante un momento de tranquilidad en una plataforma de observación con vista a las estrellas. ¿Cómo es tener que mantener ese nivel de control todo el tiempo? Licia consideró la pregunta seriamente. Es nuestro camino, el camino de la disciplina. La historia de Vidian está marcada por periodos de violencia derivados de nuestra naturaleza evolutiva. El camino de la disciplina surgió como una solución cultural a imperativos biológicos que de otro modo podrían habernos impedido construir una civilización estable. Pero el seguimiento, las restricciones, esa no es tu cultura. Esos son otros que te imponen sus miedos. Es un compromiso, respondió. Un paso necesario hacia una mayor comprensión. Licia reveló que no fue seleccionada al azar para el programa de integración. Se ofreció voluntaria específicamente debido a su neuroquímica atípica. Entre los vidianos, mis respuestas emocionales son naturalmente más intensas. Mis imperativos biológicos son más pronunciados. Si alguien como yo puede integrarse exitosamente, esto fortalece los argumentos para una aceptación más amplia de mi especie. Entonces, te estás haciendo las cosas más difíciles para ayudar a toda tu especie. Ellie sacudió la cabeza con asombro. Eso es increíblemente valiente. Su conversación fue interrumpida por una alerta en toda la estación. Violación de seguridad en la sección 4. Todos los residentes regresaron a sus viviendas inmediatamente. En un control de seguridad, los agentes les informaron que todos los habitantes de Vidian debían presentarse en centros de seguridad designados para su procesamiento. A pesar de las protestas de Ellie, Licia fue escoltada lejos, con los brazos apretados en una postura deliberadamente no amenazadora. Cuando Ellie llegó a su habitación, su padre le explicó la situación. Un estudiante de Vidian experimentó un episodio neuroquímico, un fallo de los mecanismos de control emocional. Atacaron a otro estudiante, pero ese es un individuo. No se puede juzgar a una especie entera por las acciones de una sola persona. Estoy completamente de acuerdo, pero el miedo no es racional, Ellie. La expresión del Dr. Bennet era sombría. El programa de integración ya era controvertido. Este incidente podría retrasar años la aceptación de Vidian. El Dr. Bennet usó su puesto para acelerar el procesamiento de Lisa y horas más tarde informó a Ellie que la mayoría de los estudiantes de Vidian, incluida Lisa, habían sido absueltos. Sin embargo, el Consejo Nexus estaba convocando una sesión de emergencia para revisar el programa de integración con conversaciones para implementar restricciones adicionales o incluso suspenderlo por completo. A la mañana siguiente, Ellie encontró a Liso esperando cerca de su salón de clases. Ahora llevaba un monitor de equilibrio neuronal modificado, que ya no era una banda sutil, sino un dispositivo más visible que se extendía hasta la mitad de su antebrazo. Vigilancia preventiva mejorada, explicó, con voz cuidadosamente neutral. Todos los participantes de Vidian en el programa de integración ahora deben usar estos dispositivos actualizados. Tar se acercó satisfecho. Veo que han mejorado tus ataduras. Ya era hora de que tomaran las precauciones adecuadas. He solicitado al Consejo que revise si se debería permitir a los vidianos en las clases regulares. Un incidente no justifica la segregación, protestó Ellie. Un incidente que conocemos, respondió Tar. ¿Quién sabe cuántas veces han tenido que intervenir estas restricciones? Estás defendiendo una especie que requiere salvaguardias tecnológicas solo para interactuar con la sociedad civilizada. A lo largo del día, Ellie notó a otros estudiantes, lo que dio a los vidianos un nacimiento aún más amplio que antes. Incluso algunos que antes habían sido amistosos ahora parecían cansados o distantes. Lysata soportó todo con perfecta compostura,
pero Ellie pudo ver el precio que estaba pasando en los colores apagados de sus escamas. Esa noche se reunieron con el profesor Carter, quien había organizado un grupo de estudio especial centrado en la resolución de conflictos de inter-PC. En tiempos de mayor tensión, la educación se vuelve aún más crítica, explicó. La comprensión genera tolerancia. El grupo estaba formado por estudiantes de diversas especies, incluidos, para sorpresa de Ellie, algunos que previamente habían mostrado hostilidad hacia los vidianos. Bajo la dirección del profesor Carter, discutieron los conflictos históricos entre especies y los conceptos erróneos que los habían alimentado. La respuesta al miedo está biológicamente arraigada en la mayoría de las especies sencientes. El profesor Carter explicó: cuando nos enfrentamos a algo desconocido o potencialmente peligroso, el miedo es la reacción predeterminada. Superar ese instinto requiere esfuerzo consciente y educación. Licia contribuyó pensativamente a la discusión. Sus conocimientos sobre la cultura vidiana y las perspectivas de otras especies demuestran una profunda comprensión de las complejidades involucradas. Incluso algunos de los estudiantes inicialmente escépticos comenzaron a involucrarse más abiertamente con sus ideas. Después de la sesión, mientras caminaban por el centro de la estación, Ellie notó que las escamas de Lisateia se habían iluminado ligeramente desde su estado apagado. Eso parecía productivo, dijo. Algunos de esos estudiantes realmente te escuchan. El enfoque del profesor Carter es eficaz, coincidió Licia. Crear un entorno estructurado para el diálogo reduce las barreras emocionales a la comunicación. Pasaron por una pantalla pública que mostraba un informe de noticias sobre la sesión de emergencia del Consejo Nexus. El reportero, una proyección holográfica de un ser multilimado, estaba resumiendo las decisiones preliminares del Consejo. El Consejo votó a favor de mantener el programa de integración de Vidian con protocolos de seguridad mejorados, anunció el periodista. Estos protocolos incluyen dispositivos de monitoreo mejorados, mayor presencia de seguridad en áreas educativas y residenciales y capacitación adicional obligatoria para todos los participantes de Vidian. Ellie sintió una mezcla de alivio y frustración. Bueno, al menos no suspendieron el programa por completo. Es un compromiso razonable, dijo Lisa, mientras sus escamas se ondulaban con patrones complejos. El incidente generó preocupaciones legítimas de seguridad que debían abordarse. Pero las restricciones siguen siendo injustas, insistió Ellie. Están tratando a todos los vidianos como amenazas potenciales basadas en las acciones de una persona. Tal vez, pero también están creando un camino hacia adelante en lugar de cerrar la puerta por completo. Los ojos facetados de Licia reflejaban las luces de la estación. El cambio llega gradualmente. Ellie Bennett. Cada paso, por pequeño que sea, nos acerca a la comprensión. El periodista continuó: en un acontecimiento relacionado, el estudiante herido en el incidente solicitó dirigirse al consejo mañana. Las fuentes indican que desean hablar en contra de las medidas de segregación propuestas defendidas por ciertos miembros del consejo. Esta noticia inesperada les llamó la atención a ambos. Eso es sorprendente, dijo Ellie, dado lo que les pasó. De hecho, sugiere una perspectiva no dominada por el miedo o la retribución. Las escamas de Licia se iluminaron aún más. Quizás haya más motivos para el optimismo de los que había calculado. Al día siguiente, toda la estación estaba alborotada con las noticias del testimonio de los estudiantes heridos ante el consejo. Las grabaciones de la sesión se compartieron a través de canales de comunicación y grupos de estudiantes se reunieron alrededor de pantallas en todo el centro educativo. Ellie y Lisateia se unieron a uno de esos grupos observando como un estudiante lunarizado, con su piel plateada marcada con parches curativos donde había sido herido, se dirigía al consejo con tranquila dignidad. No culpo a una especie entera por las acciones de un individuo. El estudiante lunarizado declaró: el incidente fue traumático, sí, pero también fue educativo. He aprendido que el miedo puede ser tan peligroso como cualquier amenaza física cuando conduce al prejuicio y al aislamiento. El estudiante continuó, con sus rasgos metálicos compuestos pero serios. El Vidian que me atacó no era un monstruo.
Era una persona que luchaba con impulsos biológicos que le habían enseñado a controlar, pero que en un momento de estrés extremo no podía. Creo que la respuesta no está en un mayor aislamiento o restricción, sino en una comprensión y un apoyo más profundos. Se difundió entre los estudiantes que observaban, algunos asintieron con la cabeza, otros sacudieron la cabeza o hicieron gestos equivalentes de desacuerdo según las costumbres de su especie. El programa de integración es valioso precisamente porque es un desafío. El estudiante lunarizado concluyó, nos obliga a todos a enfrentar nuestras ideas preconcebidas y nuestros miedos. Pedí al consejo que fortaleciera los sistemas de apoyo del programa en lugar de sus restricciones. Cuando terminó la grabación, Eli se volvió hacia Lisofia. Eso fue inesperado. Los Lunaray son conocidos por su enfoque lógico a las experiencias emocionales, dijo Licia. Sus escamas brillaban con lo que podría haber sido esperanza. Buscan extraer comprensión de todas las situaciones, incluso de las dolorosas. A lo largo del día, Eli notó cambios sutiles en la forma en que los estudiantes interactuaban con Licia. Mientras algunos aún mantenían la distancia, otros hacían pequeños gestos de inclusión, un saludo en un pasillo, y ofrecían asiento en la biblioteca, una pregunta sobre el trabajo de clase. El testimonio de los estudiantes heridos pareció haber incitado al menos a algunos a reconsiderar sus reacciones. Esa noche, el Dr. Bennett invitó a Lisatea a cenar con ellos en sus habitaciones. Mientras comían, compartió noticias del nivel administrativo. El Consejo ha aprobado una versión modificada del programa de integración. Explicó que el monitoreo mejorado continuará, pero también han asignado recursos para ampliar iniciativas de intercambio cultural y proyectos de investigación conjuntos. ¿Qué pasa con el estudiante que tuvo el episodio?, preguntó Eli. ¿Seguirán siendo enviados de regreso al espacio de Vidian? Su padre asintió con seriedad. Sí, esa decisión se mantiene. Pero el ayuntamiento ha aprobado una propuesta para establecer un vínculo de comunicación para que puedan seguir participando en algunas actividades educativas de forma remota. Con un enfoque equilibrado, Lisatea observó que sus escalas mostraban un patrón que Eli había llegado a asociar con una aprobación reflexiva, abordando las preocupaciones de seguridad manteniendo los objetivos centrales del programa. Después de la cena, Eli acompañó a Lisata de regreso a su sección. Los pasillos de la estación parecían menos tensos que en los días posteriores al incidente, aunque el personal de seguridad todavía era visible en los cruces clave. ¿Alguna vez te arrepientes de haber sido voluntario en el programa?, preguntó Eli mientras caminaban, especialmente ahora con todo el escrutinio adicional y el monitor mejorado. Licia consideró la pregunta, sus escamas cambiando de tonos sutiles. El arrepentimiento no es una emoción productiva en este contexto. Tomé mi decisión sabiendo que habría desafíos. El camino de la disciplina enseña a aceptar las consecuencias, tanto anticipadas como inesperadas. Esa no es realmente una respuesta, señaló Eli. Ella lo miró y sus ojos facetados reflejaban las luces del pasillo. Quizás no en términos humanos. Pero considere esto. ¿Te arrepentirías de haberme defendido ese primer día, sabiendo todo lo que siguió? Eli no dudó. No, ni por un segundo. Entonces comprenderás mi perspectiva, aunque la expreses de otra manera. Sus escamas se ondularon con lo que ahora reconoció como afecto. El valor de ciertas elecciones trasciende sus dificultades. Cuando llegaron al cruce donde sus caminos divergirían, se encontraron con Tar y varios de sus amigos. Durante un momento tenso, Eli se preparó para otra confrontación. Para su sorpresa, Tar simplemente asintió en reconocimiento y continuó sin hacer comentarios. Eso es nuevo, dijo Eli una vez que estuvieron fuera de tu alcance. El testimonio de los estudiantes lunarizados ha alterado la dinámica social. Lisao observó que la confrontación directa ahora es percibida como menos aceptable por la población general de la estación. Bueno, al menos eso es algo. Se detuvieron en la entrada de la sección 4, donde un oficial de seguridad esperaba para escoltar a Alicia a sus habitaciones. Otro de los nuevos protocolos. Te veré mañana en clase, dijo Lisus, sus escamas brillando con una tranquila luz azul.
Quizás podríamos continuar nuestra discusión sobre la evolución convergente. Ellie sonrió. Me gustaría eso. Mientras la veía alejarse, sus antebrazos se movían con gracia practicada y sus escamas iridiscentes captaban la luz. Ellie reflexionó sobre cuánto había cambiado en el poco tiempo desde que llegó a la estación Nexus. Había llegado como un forastero, resentido por la alteración de su vida. Ahora se encontraba profundamente involucrado en una amistad que cruzaba las fronteras entre especies y desafiaba los prejuicios de la estación. El camino a seguir no sería fácil. El incidente había reforzado temores y estereotipos que requerirían tiempo y esfuerzo superar. Pero al ver a Lisa Tay mantener su dignidad y propósito a pesar de las crecientes restricciones y escrutinio, Ellie sintió una determinación renovada de estar a su lado. Después de todo, eso es lo que hacían los amigos. Se defendieron el uno al otro, especialmente cuando más importaba. Y a veces, como estaba aprendiendo, defender a alguien podía cambiar más de un momento. Podría poner en marcha cambios que se propagarían de maneras inesperadas, desafiando ideas preconcebidas y abriendo nuevas posibilidades de comprensión. Mientras se dirigía hacia la sección 7 y sus propias habitaciones, Ellie se encontró esperando con ansias los desafíos que le depararía el mañana. Con amigos como Licia. Parecía que valía la pena recorrer incluso los caminos más difíciles. Y ese fue el final de la historia. Si escuchaste hasta aquí, no olvides dejar comentarios sobre lo que pensaste de la historia en los comentarios. Ya sean positivos o negativos, sus comentarios nos ayudan a mejorar. Además, deja tu me gusta y suscríbete al canal para más historias como esta. Y os dejo aquí en pantalla otro video que seguro os gustará. Un abrazo grande y nos vemos en la próxima.